Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar en el séptimo Cerveciencia. La verdad es que les agradecemos el que se tomen el tiempo y sobre todo que podamos escuchar a Enrique Pasos. Voy a leer una pequeña biografía que tenemos de él acá. Dice, originario de la ciudad de Guatemala, obtuvo una licenciatura en física en la USAC y realizó estudios de doctorado en la rama de gravitación, agujeros negros y física computacional en la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesor en la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la USAC. Bienvenido, Benicio. Gracias. Le interesa la física teórica y computacional, la divulgación científica y motivar el pensamiento crítico. Agradecerte de verdad que te hayas tomado el tiempo y que nos hayas dicho sin mucho pensártelo, sí acepto. Eso la verdad es que es muy gratificante. Reconocemos que hay muchísimo talento en Guatemala y este es un espacio que no es la ciencia de la cerveza, sino es la ciencia de la vida compartiendo una cerveza. Ese es Cerveciencia, así que yo te dejo el micrófono. Tienes 10-15 minutos para exponer tu tema, disfrutando tu chela, y nosotros ya vamos a pedir. Y entonces lo recibimos con un aplauso y empezamos. Tengo 10 minutos, 15 minutos. Solo voy a poner el cronómetro porque si no se puede emocionar uno acá hablando de más. Bien, pues es un gusto estar por acá en este tipo de evento tan relajado, que no es en un auditorio, no dentro de una universidad donde todo el mundo tiene que portarse bien. Pues la idea, como me habías dicho acá Javier y otro amigo, era hablar un poco, ¿verdad?, sobre las cosas en las que he estado trabajando. Y pues como yo suelo decir, a mí me gusta decir que yo trabajo en física computacional. Entonces, para darles una idea, ¿verdad? Probablemente ustedes se recuerdan, ¿no?, en el colegio, en la universidad, en los cursos de física, lo que uno hacía era resolver un montón de problemas, ¿no? Y estos problemas uno resolvía las famosas ecuaciones, en donde había una cantidad desconocida que había que despejar de una forma, ¿verdad? Entonces, pues esa es una manera de abordar los problemas. Sin embargo, hay problemas en donde la situación que uno quiere analizar es muy difícil, es muy complicada. Y entonces uno no puede hacer eso de despejar la variable. Entonces, lo que uno hace es utilizar lo que se llaman métodos numéricos, que son un algoritmo, y un algoritmo pues es una serie de pasos. Es una serie de pasos repetitivos que cada vez que lo repetimos nos dan un pedacito de esa solución que nosotros queremos. Entonces, cuando uno trabaja de esa manera, pues aplicar estos algoritmos, si uno lo hiciera a mano, es muy lento, pero una computadora lo puede hacer de manera rápida, eficiente, es decir, no se equivoca como uno lo haría normalmente, ¿verdad? Y entonces hay una gran cantidad de problemas en donde uno puede hacer este tipo de análisis. Entonces acá mi idea es hablar básicamente de tres cosas, por ejemplo, que tenemos. Entonces la primera, si pasamos un poquito más adelante, por favor, acomódense. Adelante. Entonces estas tres cosas básicamente son problemas que uno resuelve pues con estos métodos numéricos. Entonces básicamente quiero hablarles de tres, uno que son relatividad numérica, luego modelos climáticos y luego tráfico urbano. Entonces en relatividad numérica, que eso fue originalmente lo que yo inicié mis estudios de posgrado, el problema era saber qué ocurría cuando dos agujeros negros colisionaban. Entonces
las fórmulas, las ecuaciones que uno utiliza ahí son las famosas ecuaciones de Einstein, y entonces la solución a estas ecuaciones nos dice que cuando dos agujeros colisionan hay una onda que se lleva la energía, que es la famosa onda gravitacional, ¿verdad? Y ahí básicamente lo que uno trataba de calcular era cuál era la forma de esta onda y si era posible detectarla o no. Entonces, a finales del año pasado, si ustedes lo oyeron por ahí, pues el premio Nobel de Física fue justamente por el descubrimiento de una onda gravitacional. Y entonces, pues ahí ya se confirmó, ¿verdad?, todo este estudio, en donde básicamente uno tomaba unas ecuaciones, las metía a la computadora y trabajaba, ¿no?, con estos algoritmos para resolver las ecuaciones. Bueno, entonces este tipo de fórmulas que uno utiliza son un tipo de ecuaciones, ¿no?, que tal vez algunos los han escuchado, se llaman ecuaciones diferenciales, y modelan una amplia gama de fenómenos. Entonces sucede que, muy parecido a las ecuaciones de los agujeros negros, hay unas ecuaciones que sirven para modelar el clima. Y entonces, básicamente, son ecuaciones que tienen la misma estructura y uno utiliza los mismos métodos, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que uno cambia es la fórmula. Y con todo lo que uno hizo anteriormente para resolver las ecuaciones de la gravedad, uno puede resolver las ecuaciones para estudiar el clima. Y el clima básicamente es un sistema bien complejo, ¿verdad?, en donde uno analiza un fluido, en este caso la atmósfera, y la atmósfera pues está sujeta a muchos factores que la afectan, ¿verdad?, desde la radiación solar, ¿no?, el movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje, ¿verdad?, e incluso la misma topografía del terreno, ¿no?, porque nuestro planeta pues no es una esfera perfecta, sino que pues tiene todos sus detalles, tiene sus montañas, valles, etcétera, ¿verdad? Incluso la misma vegetación, ¿verdad?, contribuye a que la dinámica climática sea diferente de un lugar a otro. Y entonces, básicamente, acá la gente que trata de estudiar el clima a largo plazo utiliza los llamados modelos climáticos globales, en donde uno toma todo el planeta, ¿verdad?, y trata de predecir o pronosticar cómo es la dinámica. Acá, pues básicamente, uno no puede predecir el clima a largo plazo, ¿verdad? El mejor pronóstico tal vez será bueno hasta un par de semanas, y de ahí básicamente uno no sabe qué pasa. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ha cobrado mucha importancia es saber, por ejemplo, el efecto del incremento de gases de invernadero. Entonces, la idea no es predecir el clima de aquí a 100 años, no es decir, será que va a llover en Guatemala de aquí a 100 años, sino tener una medida estadística, ¿no?, de cuál es la tendencia a largo plazo. Y entonces, ese es un trabajo que también he empezado a involucrarme. Entonces, sobre todo, no a nivel global, sino algo más modesto, a nivel regional, pues en la región que acá nos interesa, que es la región de nuestro país, para ver cuál es el posible impacto a largo plazo de este tipo de fenómenos. Avancemos otras dos. Luego, utilizando también modelos computacionales, esto inició, ahí sí que más como una curiosidad de tratar de analizar un poco el tráfico urbano. Y entonces esto fue porque, bueno, yo creo que quien no ha estado metido en el tráfico y nunca avanza, ¿no? Uno ve las luces del semáforo cambiar y uno en el mismo lugar. Y sobre todo, ¿no?, cuando viene alguien y se queda atravesado ahí bloqueando la intersección del semáforo, ¿no?, y uno tiene verde y uno no puede pasar porque la gente está ahí atravesando la intersección. Entonces empecé a leer ahí un poco sobre el tráfico, y básicamente hay modelos que lo que predicen es que cuando hay pocos automóviles en la carretera, pues uno va al máximo de la velocidad que uno puede ir. Pero a medida que los automóviles, la densidad va incrementando,
los conductores tienden a bajar la velocidad. Y entonces hay un límite, ¿no? Básicamente en donde la separación de un carro del otro es de aproximadamente un par de metros, que uno ya no puede ir rápido. O sea, uno va tan cerca que naturalmente uno tiende a ir despacio. Y esa es una característica pues muy natural en toda la gente, ¿verdad? Tratar de seguir ese comportamiento. Entonces, uno puede codificar esto en una computadora, ¿verdad? Y también analizar cómo se movería un cierto número de automóviles en una grilla, ¿verdad? Rectangular, cuadrada, perfecta. Entonces, en el modelo más simple, el caso fue que, por ejemplo, si la gente manejara de manera perfecta, ¿no? Y calculara bien su tiempo de tal manera que jamás bloquea la intersección, ¿verdad? El tráfico siempre fluye, ¿verdad? Aunque sea lento, pero fluye. Pero si la gente empieza a querer aprovechar el segundo que le queda del semáforo y se queda bloqueando la intersección, eso sí genera un congestionamiento a nivel global, ¿verdad? Entonces poco a poco las calles se van tapando unas con otras hasta que llega un punto en el que nadie se mueve, ¿verdad? Entonces esto pues es a nivel teórico computacional, ¿no? Pero sería interesante poder recolectar datos para ver si esto ha sucedido o qué tan frecuentemente sucede en una región de la ciudad. Luego, bueno, todos estos modelos, pues al final de cuentas, si bien uno los hace porque uno encuentra el problema interesante, ¿verdad? No basta con hago mi simulación, mi modelito y qué bonito me quedó, ¿verdad? Y ahí se queda todo. La otra parte, digamos la parte final de una investigación es divulgar, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la parte de las publicaciones. Entonces en las publicaciones, pues básicamente lo que uno hace es escribir lo que uno hizo, ¿no? Y escribir sus resultados, como si fuera el reporte de un laboratorio. Entonces, acá en Guatemala no existe una cultura generalizada para hacer publicaciones, es decir, para escribir lo que uno ha encontrado, ¿verdad? Y básicamente contárselo a todos los demás. Las publicaciones o los artículos científicos son básicamente la medida esencial por la cual se juzga la productividad de un cierto departamento en una universidad, ¿verdad? O de una cierta persona específicamente, ¿verdad? Y acá, pues, nos hemos topado con que hay gente que dice que investiga, pero nunca publica qué es lo que ha investigado. Entonces es muy difícil saber si realmente se ha hecho algo. Y el otro factor que afecta mucho es que pues, nuestras universidades son básicamente, ¿verdad? Colegios grandotes, ¿verdad? O sea, básicamente solo se da clases, o sea, la gente saca su carrera y ahí terminó todo. Mientras que en universidades donde se hace investigación, donde se crean patentes o se inventan cosas, todo ese trabajo lo hacen estudiantes de posgrado, ¿verdad? Estudiantes de posgrado trabajando con profesores, en donde pues básicamente ese es su trabajo, ¿verdad? O sea, están becados justamente para dedicar todo su tiempo y toda su capacidad a resolver un problema, ¿verdad? Y ya sea publicar sus resultados o, ¿verdad? Si es la construcción de una tecnología o qué sé yo, ¿verdad? Pues desarrollar patentes. Y eso pues nos hace falta acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces, entre los grandes retos que la educación superior tiene en Guatemala, pues ese es uno de ellos, ¿verdad? Fortalecer los posgrados, porque si bien hay, no es que no haya nada, pero es muy poco y definitivamente si nosotros queremos que la ciencia y la tecnología aporten a los problemas de Guatemala, a resolver los problemas de Guatemala, necesitamos más gente, ¿verdad? Capacitada y pues bastante más recursos para hacerlo, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que acá puedo terminar con la exposición, ¿verdad? Y no sé cómo es la dinámica ahora, no sé si hay preguntas. Hay preguntas, sí, solo vamos a pasar, hicimos
una pregunta o siempre hacemos un conjunto de preguntas en la red, porque tenemos gente que está conectada y que nos está siguiendo. Bienvenidos, compañeros, siéntense por favor. Entonces, tenemos ahí unas estadísticas que le vamos a pedir a Frera que las lea y que nos traslade la información. Pues primero darle muchas gracias por estar aquí esta noche. Nosotros pues somos un grupo pues que nos dedicamos, bueno, nos queremos dedicar por lo menos a la divulgación científica, ¿verdad? Y pues estamos reuniéndonos una vez al mes, el último viernes. Entonces fuimos y le preguntamos en las redes sociales a todas las personas que están en nuestro grupo de ciencia si ellos sabían que era una simulación, sí, no, o más o menos. Entonces las personas contestaron, el 80% dijo que sí sabía que era una simulación, el 20% nos dijo de que más o menos sabía que era una simulación, y lo bueno es que ninguna contestó que no sabía. Entonces toda la gente más o menos sabemos diversos puntos de vista. Entonces ahorita le voy a preguntar al doctor, ¿verdad? Que nos explique él así qué es una simulación para que todos quedemos así como que entendidos de lo que es. Y pues también decirles a ustedes de que este es un espacio, ¿verdad? De que lo tratamos de hacer así bien relajado para que hagan todas sus preguntas, ¿verdad? Y inclusive por eso la exposición fue algo corta, para que si ustedes tienen preguntas a hacerle al doctor, pues hagámoslo. Ese es el momento indicado. Bien. ¿Qué es una simulación? Bueno, entonces, como mencionaba un poco al principio, ¿no? Una de las maneras en las que uno puede estudiar la naturaleza o un cierto fenómeno, ¿verdad? De interés es, bueno, sobre todo no sé, es un fenómeno en donde hay cantidades que se pueden medir, ¿verdad? Entonces, si se puede medir, ahí va implícito que hay alguna fórmula matemática que puede relacionar, ¿verdad?, las distintas cantidades que uno mide, ¿no?, que normalmente uno le llama variables. Y a veces uno logra establecer un modelo, ¿verdad?, ya sea estadístico, ¿verdad?, o hay leyes naturales que nos permiten entender pues, tal o cual fenómeno. Entonces muchas veces las ecuaciones que están involucradas, ¿verdad?, no son de aquellas en las que uno despeja una variable por ahí, ¿no?, haciendo álgebra, ¿verdad?, por ejemplo. Y entonces uno básicamente le da esa ecuación a la computadora. Y la computadora no es que le vaya a despejar a uno la ecuación, aunque bueno, hay formas de hacerlo también. Pero la manera, o sea, simulación básicamente es tratar de imitar lo que la naturaleza hace en una computadora. Y esa imitación de lo que la naturaleza hace se basa en una fórmula o una serie de fórmulas, ¿verdad? Y entonces, esto es bien interesante, ¿no? Porque básicamente, como uno dice, ¿no?, simular es como que replicar el comportamiento de la naturaleza. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, la complejidad del proceso, uno puede replicarlo muy bien, con mucha precisión o de manera aproximada, ¿verdad? Entonces hay cosas que uno puede simular muy bien, como por ejemplo algo bien sencillo, ¿no? Si ustedes tienen un reloj de péndulo, ¿verdad?, ese movimiento del péndulo es algo bastante simple, ¿verdad?, y uno puede saber en qué posición va a estar ese péndulo en qué instante de tiempo con una alta precisión. O, por ejemplo, ¿no?, si uno quiere mandar un satélite en órbita, uno puede calcular con una precisión increíble la trayectoria, ¿verdad?, de este satélite. Pero hay otras cosas que no se dejan, ¿verdad?, porque uno dice el sistema es inherentemente caótico. Por ejemplo, el clima. El clima no se puede predecir más allá de cierto número de días, ¿verdad? Y por más que uno quiera, ¿verdad?, no es una cosa que diga uno, le voy a agregar más cifras decimales a mis cálculos. No, ¿verdad? Tarde o temprano va a haber un punto en donde uno no puede, la fórmula ya no puede, y eso es una característica intrínseca del sistema, ¿verdad? Es lo que se llaman sistemas caóticos, ¿verdad? No puede uno ir muy lejos. Pero al final de cuentas, pues la simulación es eso. Uno toma una fórmula o un modelo matemático y uno imita
dentro de la computadora lo que sucede en el mundo real, básicamente. ¿Sí? Ahorita, muchas gracias ahí por la explicación. Yo creo que ya con esto quedamos todos entendidos de lo que es. Entonces ahora le voy a hacer una pregunta que nos hicieron en el post de la encuesta, ¿verdad? Porque le preguntamos a la gente qué es una simulación. Entonces vino una persona y nos dijo, mira, hay unas teorías que dicen que vivimos en una simulación. Entonces, y de hecho he escuchado que hay físicos que han trabajado esto y creen de que puede ser o no. Precisamente hoy leía un artículo que decía de que unos físicos, no sé si eran matemáticos físicos de la Universidad de Oxford, estaban trabajando en unas simulaciones cuánticas, de efectos cuánticos. Entonces se dieron cuenta que para poder simular estos efectos necesitaban una computadora que podía construirse con casi que todo el material del universo. Quiere decir de que nosotros posiblemente no podríamos construir una computadora que simule nuestro universo. Entonces por ende ellos dicen que es muy difícil que sea simulado. No sé qué opinión tenés de eso. Ya te metieron a un vergel. Ahora vamos a ver cómo salgo. Ya necesitamos más chela. Ahora vamos a ver cómo salgo. Vivimos en una simulación. Bueno, la respuesta sencilla es quién sabe. ¿Quién sabe si vivimos en una simulación? Pero los argumentos a favor, digamos que son bien interesantes, ¿no? A mí uno de los que más me gustó, precisamente de la gente que apoya la idea de que vivimos en una simulación, es que, por ejemplo, dice que el hecho de que la velocidad de la luz sea la velocidad máxima, eso es así como que está impuesto así de una manera arbitraria. O sea, ¿por qué tiene que haber un límite máximo? ¿Verdad? Y entonces ahí surge la idea, bueno, de repente alguien programó esta simulación, ¿ya? Diciendo velocidad máxima es la velocidad de la luz y se acabó, ¿verdad? Y entonces así de arbitrario, ¿verdad? Es el universo donde vivimos. Claro, luego bueno, supongamos que sí, entonces, ¿cómo determinamos que vivimos en una simulación, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde viene el problema, ¿verdad? No hay, hasta donde yo sé, una manera de decir vivimos en una simulación, ¿verdad? Haciendo algún experimento o algo que nos diga, ¿verdad? Es una idea fascinante, la verdad, porque la naturaleza de nuestra realidad, ¿verdad? Al final de cuentas, pues la ciencia, la física le explica todo en términos de interacción de partículas fundamentales. Entonces, alguien decía por ahí que si uno puede simular la interacción a nivel más fundamental y uno tuviera una computadora superpoderosa que simulara todas esas interacciones, pues básicamente uno estaría simulando todo el universo, ¿verdad? Y entonces lo que uno tiene en la computadora sería como un universo en donde eventualmente podrían haber seres que se pregunten, ¿será que vivimos en una simulación? Entonces, sí, eso es una idea fascinante, ¿verdad? Pero sí, ahí sí que hasta el momento no sabemos si vivimos en una simulación. Bueno, yo creo que bueno, pues yo soy como que la parte de ciencia del público, ¿verdad? Entonces mis preguntas van más enfocadas a las personas que no saben del proyecto, pero que tienen interés común en temas de ciencia y se quedan como, bueno, yo no soy científico, yo tengo mi área, pero me interesa mucho y pues entonces pues yo vine con un set de preguntas que se las voy a compartir. Una de ellas es, por ejemplo, hay mucho en la actualidad, o sea, ha estado el tema que es muy famoso acerca del cambio climático con respecto a la posición que tiene pues el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, digamos, el cambio climático sabemos de que no conoce fronteras, estamos en un área geográfica que es bastante que sufre las consecuencias y aún así pues tenemos que lidiar con las consecuencias. A un tiempo
próximo, digamos, a corto y largo plazo. Entonces, respecto a eso, según el estudio, según las modelaciones, por ejemplo, todos sufrimos el frío de enero, ¿verdad? Y que es una consecuencia de lo que pasó y de lo que le está haciendo la humanidad a nuestro planeta, sin saber lo que está haciendo para muchas personas y otros que sí nos preocupamos. Entonces, queríamos saber su opinión. Okay. ¿Qué pregunta más corta? ¿Cuál era la pregunta? Su opinión sobre el cambio climático. Pues el cambio climático, aunque muchos digan que no, que son mentiras, pues es un hecho, ¿verdad? Ahí no hay para dónde. Y la evidencia pues es justamente, ¿no?, las mediciones de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que se han ido incrementando, ¿verdad?, en los últimos 50 años, ¿verdad?, más o menos. Y, por ejemplo, antes del siglo XX, por ejemplo, o sea, uno pensaría que hay mucho CO2 en la atmósfera, pero en realidad no. O sea, la concentración de CO2 en la atmósfera se mide en partes por millón, ¿verdad? O sea, es muy poquito lo que hay, pero es lo suficiente como para que ocasione cambios en el clima. Y, por ejemplo, creo que antes de los 80s la concentración andaba como por 360 partes por millón, y ahorita ya superamos las 400 partes por millón, y sigue en aumento, ¿verdad? Es decir, acá ya no hay vuelta atrás. Incluso, ¿verdad?, si de la noche a la mañana todos dejáramos de usar carros y de generar emisiones, ya el daño ya está hecho, ¿verdad? Esa concentración, así como está ahorita, ya es suficiente para alterar el clima tal y como lo conocemos. Y el problema acá es justamente que el CO2, esta es una cuestión bien interesante, porque hay muchos gases en la atmósfera, ¿verdad? Nitrógeno es más abundante, oxígeno es más abundante, no me acuerdo si el siguiente es argón, ¿verdad? Y después viene CO2. Pero, por ejemplo, uno dice, ¿por qué el nitrógeno, que es tan abundante, ese no es un gas de invernadero? ¿Por qué el CO2 sí? ¿Verdad? Y la verdad es que todo se reduce a la forma de la molécula de CO2. ¿Sí? La molécula de CO2, ¿verdad?, tiene un carbono y dos oxígenos. Entonces es una molécula que tiene forma como de triangulito. Y entonces una molécula que tiene forma de triángulo tiene ciertos modos de vibrar. Y entonces una de esas frecuencias de vibración es justamente el infrarrojo. Entonces, cuando la luz infrarroja viene del sol, esa molécula la absorbe, porque es uno de sus modos normales de vibración, y al absorberla se transforma justamente en movimiento, energía mecánica, y este movimiento es calor, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hace que al final de cuentas el CO2 absorba energía del sol y aumente la temperatura. Entonces, al final de cuentas, los cambios o los cambios abruptos de clima que vivimos es justamente por eso, ¿verdad? Es decir, si la atmósfera está absorbiendo más energía, esa energía tiene que ir a algún lado. Entonces, del famoso principio, ¿no?, de conservación de la energía, no se destruye ni se crea, solo se transforma. Ese calor en la atmósfera puede convertirse en energía cinética, que es viento, ¿verdad? Entonces, si hay más energía cinética, pues podemos tener más vientos más fuertes, ¿verdad? O también más evaporación. Entonces, más evaporación implica más agua en la atmósfera, que eso obviamente puede ocasionar lluvias más fuertes, ¿verdad? Entonces, es una cadenita de eventos que están conectados, ¿verdad?, que es lo que estamos observando actualmente. Entonces, el problema acá no es si va a haber cambio climático, no, es ahora qué vamos a hacer, porque ahora ya la ¿verdad?, prácticamente. Y entonces, bueno, como decía, ¿no?, siempre se dice Guatemala es uno de los países más vulnerables, etcétera, etcétera, y esa vulnerabilidad radica en una de las cosas es que nuestro territorio es muy montañoso, ¿verdad? Entonces, las montañas, ¿verdad?, propician
fenómenos como precipitaciones de un lado, aire seco del otro lado, ¿verdad? Y deslaves, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y entonces ahí es donde pues una de las cosas que quisiéramos poder hacer con estos modelos climáticos es tratar de ver cuáles van a ser los patrones futuros de lluvias, las ondas de calor, ¿no? Que es la otra cosa que daña mucho, ¿verdad? No solo a la gente, sino a la actividad económica, agrícola, sobre todo acá, ¿verdad? E incluso hay algunos estudios por ahí interesantes, ¿no? Que ya la gente está viendo qué le va a pasar a la caña de azúcar si la temperatura aumenta, por ejemplo, 1 grado, ¿sí? Y claro, ya hay consecuencias en la cantidad de azúcar que se puede extraer de la caña si la temperatura aumenta 1 grado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, definitivamente vamos a tener que afrontar ese hecho, ¿verdad? Y mientras más pronto tengamos información certera para actuar, pues va a ser mejor, definitivamente. Un poco acerca de lo que investigó Cerveciencia acerca de su currículum y de los cambios que se han dado, por ejemplo, en nuestra universidad pública, que es la Universidad de San Carlos. Es que hace aproximadamente, no sé si estoy mal, 5 o 3 años, se fundó la Facultad de Ciencias Físicas y de Matemáticas. Y esto fue un gran salto porque antes, si uno quería estudiar, ser un licenciado en física, licenciada o un matemático, uno no tenía el acceso a veces, o uno no tenía la información en el momento para decir, bueno, esta puede ser mi área de trabajo. Y también yo he investigado acerca de esto, y yo también estoy apasionado acerca de, digamos, a mí me gusta mucho la física y todo, pero nos pintan la física como que somos, como usted decía, ecuaciones, resolver. Pero cuando uno ya está en el campo, cuando uno se da cuenta de verdad de la interacción que tiene la realidad, y que esto puede ser de un nivel macro a un nivel subatómico, uno se apasiona, ¿verdad? Y no es cosa rara ponerse romántico acerca de eso. Entonces, digamos, para instar, porque como Cerveciencia nosotros nos estamos tratando de comprometer con la labor de divulgar, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que no saben de esto? O sea, por ejemplo, este es un espacio también que se puede platicar. Alguien que no está deciso de si quiere ser ingeniero industrial porque va a ser un jefe, o si quiere ser un investigador porque puede tener un área y puede ser el próximo Nobel. ¿Qué le diría a esa persona que está en esa transición? Ok. Definitivamente yo soy muy partidario de que la gente tiene que hacer lo que más le gusta, ¿verdad? Pero ahí, claro, va implícita la idea de que la gente ya ha analizado todas las opciones que tiene y, bueno, se decidió por una porque esto es lo que él o ella quería hacer, ¿verdad? Y ahí va. Bueno, como justamente mencionaba, ¿no? Estudiar ciencia es algo que no es muy antiguo acá. Por ejemplo, las carreras de física y matemática en la Universidad de San Carlos empezaron como en los 80. ¿Verdad? Que si uno lo compara con otras universidades, tienen trayectorias de cientos de años, ¿verdad? O sea, nosotros acabamos de empezar. Incluso aquí hay muchos de nuestros compañeros aquí que pasaron por ahí estudiando física. Y una de las, por ejemplo, uno va a otros países, ¿verdad? Y en una universidad, una de las facultades más fuertes es la famosa Facultad de Ciencias, que por ejemplo acá en la San Carlos no hay una Facultad de Ciencias. Está la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias, pero es química y biología. Pero ciencias, o sea, como las ciencias naturales, no hay, ¿verdad? Y entonces, ese sí definitivamente es un rezago serio que nosotros tenemos como universidad pública estatal, ¿verdad? En Guatemala. En los últimos años, pues ha mejorado un poco la situación
Precisamente como decía, ¿verdad? Ahora hay una nueva unidad académica en la universidad, cuyas dos carreras son física y matemática, nada más. Entonces, el año que yo entré en la universidad, por ejemplo, éramos 3, ¿verdad? Ahí me está dando clases, acá está uno de mis profesores. y por ejemplo, ahora me enteré hoy que este primer semestre entraron 31 estudiantes a física, ¿verdad? Entonces es que un aumento como de un factor de 10 aproximadamente, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos también por qué es que ahora hay más y antes eran menos. Entonces, algunas de las posibles, sí, leyendas urbanas, porque no lo sabemos a ciencia cierta, es que, por ejemplo, ahora hay muchos más programas de televisión que están relacionados de alguna manera con cosas científicas, ¿verdad? Por ejemplo, desde Cosmos, la famosa Cosmos, que eso fue el año pasado, o hace 2 años, no me acuerdo cuándo, pues es reciente, ¿verdad? Pero incluso series de televisión, ¿verdad? Con la famosa Big Bang Theory, ¿no? Que pues no será la serie perfecta para promocionar la ciencia, pero ya la gente se prende ahí un poco, ¿verdad? Y ya empiezan a escuchar cosas ahí que suenan científicas. Entonces, de repente eso, ¿verdad? Ayuda un poco. Algo que sí falta mucho es divulgar, ¿no? la existencia de este tipo de carrera, o sea, que la gente puede estudiar ciencia en Guatemala, y también hacerles ver qué es lo que pueden hacer después de estudiar, ¿verdad? Porque mucha gente piensa de que si uno es físico o matemático, uno va a ir a dar clases, ¿verdad? Si bien es cierto que es una tarea importante, no es lo único que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, hace falta, ¿verdad? Hace falta que, o sea, los muchachos que salen del colegio sepan que existen estas posibilidades, ¿verdad? Y también, ahí sí que divulgar la ciencia como tal, ¿verdad? Porque ahí sí que diferente gente se engancha con diferentes cosas, ¿verdad? Es decir, no por decirle a alguien, usted puede estudiar matemática, decir, ay, sí, voy a ir a estudiar matemática, eso no. Pero de repente, no sé, en alguna actividad, tal vez como esta, o como alguna conferencia que alguien llega a dar a un colegio, de repente un estudiante dice, ay, a mí me gusta esto, ¿verdad? Y ya, se va por ahí. Entonces, hacen falta muchas más actividades de ese tipo, que yo he visto que en otros países son más insistentes en eso. Hay más publicidad, hay más de esto de que la gente va a los colegios, ¿verdad? A contar, ¿no? De qué se trata la ciencia en general, ¿verdad? Y entonces, pues ahí, ¿verdad? Se captan más estudiantes. Solo para terminar con esta parte, había una estadística por ahí de un estudio que hizo la UNESCO, más o menos, que por ejemplo se necesitan aproximadamente, si mi memoria no me engaña, algo así como 1000 o 700 científicos por cada millón de habitantes en un país, para que, digamos, la economía, o sea, que la ciencia tenga algún efecto en la economía, ¿verdad? Y aquí tenemos como 100 o como 45 cosas. Es decir, hace falta realmente mucha gente que entre en la parte de la ciencia, ¿verdad? Porque no es que 30 estudiantes entrando a estudiar física sea un montón, o sea, realmente hace falta más, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por las respuestas. Yo voy a ceder el micrófono, porque si no, entonces vamos a aquí siguen las preguntas en línea. Bueno, ahorita tenemos una pregunta de Mayra Figueroa que nos está viendo en línea. Saludos. Nos dice, ¿qué se está haciendo para formar al estudiante para que investigue, escriba y publique, en virtud que no existe ni cultura ni la información para hacerlo? Sí, si nosotros queremos eventualmente, por ejemplo, equipararnos con los países que producen, ¿verdad? La verdad es que estamos bastante atrás. Y una de estas cosas que hacen falta, como mencionaba hace un ratito, era tener realmente buenos programas de posgrado,
¿verdad? Y para eso pues se necesita gente con posgrado, ¿verdad? Y entonces, o sea, gente con maestrías, con doctorados, que desafortunadamente no son la mayoría en nuestro medio. Y no son la mayoría porque diferentes razones, ¿verdad? En algunos de mis compañeros yo lo he visto, ¿verdad? Que, o sea, mucha gente puede irse a especializar, saca su doctorado, postdoctorado, etcétera, etcétera, luego regresa a Guatemala y no encuentra trabajo. Así de sencillo, no encuentran trabajo. Y entonces en otros países lo que hay son programas conjuntos de la universidad con el Estado en donde la gente trata de como que reinsertar a la gente especializada en su área, ¿verdad? Entonces por algún tiempo, ¿verdad? El Estado puede pagar el trabajo de este profesor y la universidad se compromete a, no sé, después de unos cuantos años a contratarlo. Entonces, en Guatemala, por ejemplo, no existe nada de eso. Para, digamos, incentivar, no incentivar, sino más bien, lo que sucede que para escribir un artículo científico, la gente primeramente tiene que leer artículos científicos. Y para poder leerlos, o sea, se necesita un mínimo de conocimiento para poder entenderlos, ¿verdad? Entonces, muchas veces sucede que en la misma universidad la gente dice, necesitamos publicar más, aunque sea cualquier cosa, ¿verdad? Entonces la gente se esmera por publicar cualquier cosa. Y obviamente cualquier cosa no tiene un gran impacto, ¿verdad? Porque esa es la otra medida, ¿no? Una cosa es publicar, pero si la investigación es buena, entonces va a ser citada en otros trabajos, un alto número de veces. Y si la investigación no es buena, pues queda olvidada, ¿verdad? Para siempre. Entonces, es el número de publicaciones y también el número de citas lo que mide qué tan buena es la producción de conocimiento de X o Y universidad. Entonces, como les decía, acá sí hay gente que produce, ¿verdad? Pero es muy poca, ¿verdad? Realmente muy poca y necesitaríamos mucho más. Entonces, para mí, una solución a largo plazo, ¿verdad? Para remediar este problema sería apoyar programas de posgrado, ¿verdad? Realmente, posgrados en donde la gente se dedique full time, ¿no? Tiempo completo, solo a estudiar, solo a sacar sus cursos, a su proyecto, ¿verdad? Que es como se hace en otros lugares, ¿no? Y de esa manera, ¿verdad? Seguramente en unos años veríamos una diferencia. Buenísimo. Bueno, entonces ahora el micrófono es de ustedes, no tienen que venirse acá si no quieren, pero se los voy a pasar. Vinicio. ¿Y se escuchará sin micrófono? Sí. Sí. Vinicio te va a tocar, ¿va? Pero tranquilo, Voy a mano, estar media hora. no vayas a dar conferencia, ¿va? Primero vamos a Te invitamos a la siguiente. Presentando. Entonces, Yo ya no soy tan joven, tuve el honor y el gusto de ser el primer estudiante de matemática y de física en San Carlos, antes de que cerrara la primera vez la carrera, así que me presento. Obviamente en 4 décadas uno ha tenido la oportunidad de ver el cambio, Enrique, doctor, de cómo ha ido cambiando Guatemala. Éramos líderes en Centroamérica, definitivamente en los 70s, ahora no se puede hablar de tal situación, estamos en lo peorcito. Hay que ser claros, yo soy muy crítico respecto a la caída del nivel educativo. San Carlos no me dejó entrar, todavía hay dificultades. En aquel entonces, yo soy graduado del Valle, pero no porque no hubiera querido ser San Carlos. Yo me quedé solo. En el segundo año, Omar nos conocimos, digamos, en la segunda vez que visité San Carlos en física, en el 90, he estado 3 veces en Script 4. Pero el tiro, mira, hay una serie de, aquí ya se me abrumó la cabeza con los problemas que planteaste, porque en modelaje está la palabra complejidad, ¿verdad? Pero hay 3 dimensiones y yo creo que queda no está tanto interés para el público que estamos aquí. Yo había notado aquí lo computacional, el modelo y el problema. Como mencionaste, tres problemas, uno el gravitacional, otro el del clima y el otro el del tráfico, pues sí son problemas de modelación, pero son bien distintos respecto al abordaje. Yo más bien quería decir a los mitos que hay detrás de todo esto. Un mito es, para hacer ciencia, es la misma ciencia, es como un mito. Tenemos el problema del mito de la visión que tenemos de un científico
A mí me ha llamado poderosamente la atención cómo cada vez hay más inscritos en física. Yo soy matemático, también soy físico, pero mi título es matemático y hay un abandono de la matemática dura que estábamos trabajando en aquel entonces. Y en ese sentido, pues como les comento, soy muy crítico. Mi pregunta más bien creo que debería orientarla al quehacer y a la educación, ese tipo de cosas donde el común de los mortales nos vemos afectados. Casi siempre cuando uno dice que es físico o es matemático, piensan que uno es profesor. Y ahora lo peor es que piensan que uno es profesor de secundaria. ¿Sí? Antes al menos, si alguien le decía, mire, yo soy ingeniero, yo soy matemático, decían, bueno, entonces le damos el curso tal, que usted sabe. Ahora ya no existe eso. Ahora se prefiere a un ingeniero. No estoy en contra de los ingenieros, yo soy ingeniero. Gracias, mano. No, sobre todo que ya viene el pachangón. Ya me eché las chelas, va. Pero si esos estereotipos cuesta mucho, la pregunta sería si realmente vamos por buen camino. Yo ya comenté que mi percepción es que vamos para abajo, ¿sí? A pesar del logro de la Escuela de Ciencias y de los 30 inscritos, yo he tenido la oportunidad de interactuar con los graduados de hace 20, 10, 5, y también veo como antes hablábamos de un robo de cerebros. En Hechos del Valle pagaban becas y la mayoría de graduados, de hecho, son la gente que viene ahora a interactuar, pero nadie se quedó. Y el problema que veo es cuando decías un doctor no encuentra trabajo. No encuentra trabajo como doctor como lo encuentra afuera, porque básicamente sigue siendo un licenciado. Es un círculo vicioso. En algún momento yo creí, mucha gente creyó, si ustedes investigan cuántos miles de millones de dólares han donado la comunidad extranjera desde el 80 para acá para educación. Si ustedes investigan ya no dan tanto, ya se cansaron de América Latina, porque después de tanta plata las cosas deberían haber cambiado un poquitito y en vez de mejorar, empeorar. Entonces ya no hay ayuda y el robo de cerebros continúa y nos falta patriotismo, porque no necesitamos un doctor. Yo vi cómo Costa Rica implementó 10 doctores chilenos en los 90s, por eso matemática y ciencia en Costa Rica nos pequean, ¿sí? No son un doctor. Algún chileno por el 2000 me dijo, mire, en San Carlos, ¿cuántos estudiantes? A 15,000, en ese entonces era ingeniería. 15,000, me dice, era de la Universidad de Chile. ¡Wow! ¿Y cuántos doctores? Hay una pirámide básica que por 100 licenciados. Y la pregunta es, ¿por qué no tenemos ni siquiera una maestría? Porque hay graduados que yo conozco que tienen el nivel de antes, buen nivel, pero ni siquiera existe esa maestría. Con cursos excelentes de maestría podríamos inclusive tamizar a los licenciados. Es un poco mi mano dura. Entonces la pregunta es, ¿cómo ves, Enrique, la posibilidad de cambiar efectivamente el problema educativo respecto a ciencia? Porque el Vox Populi no entiende que es ciencia. Siempre seguimos siendo un club chiquito. Sí. Perdón por el tiempo. Es cierto lo que decís, Mauricio. De hecho, muchas de esas preguntas también yo me las hago y la verdad es que no encuentro ninguna respuesta. Salud. Porque, por ejemplo, o sea, yendo a algo más fundamental, ¿cómo es posible que una universidad estatal, ¿verdad?, tenga sus carreras de física y matemática hasta el 1980 y algo? O sea, es casi imposible creer que en un mundo donde ya todo está gobernado por tecnología e innovación, o sea, la ciencia esté tan atrás. De hecho, yo me recuerdo que no me recuerdo dónde fue, pero en alguna parte yo le mencionaba a alguien, bueno, y de hecho, ahorita el 31 de enero, ¿verdad?, es el aniversario de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda cuántos años son?
300 y algo, 340 años. Va, 300, o sea que fue fundada, ¿en qué año? ¿Fue fundada en qué año? 1642. Entonces, me recuerdo que viendo las fechas, por ahí conecté de que 1642 es incluso antes de que Newton publicara sus leyes del movimiento. Es decir, aquí en Guatemala ya había universidad antes de que existieran las leyes de Newton, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes que si desde aquel tiempo se hubiera empezado a enseñar ciencia en la universidad, otra cosa estaríamos hablando ahora. Pero bueno, no fue así, ¿verdad? Por qué sé yo qué razones, ¿verdad? Y ahora estamos en esta realidad. Simulada. También era simulada, si no, Bueno, ojalá nos pudiéramos salir de esta situación. Pero digamos, yendo a la pregunta, si esto está cambiando para bien o para mal, a mí me parece que hay indicios que dicen que está cambiando para bien. Lo malo es que los cambios son demasiado lentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el hecho de que en San Carlos haya ahora esta escuela, ¿no?, de física y matemática, pues es un buen cambio positivo, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, que ahora la CENACYT, que es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que existe como desde principios de los 90, ¿verdad? Y durante todo ese tiempo hasta la fecha, quien ha estado a cargo de la Secretaría ha sido gente que no han sido científicos, ¿verdad? Han sido más bien administradores. Entonces es gente que no sabe bien cómo se maneja esto de la ciencia. Pero ahora, ¿verdad?, por primera vez hay un científico, un químico a cargo de esta Secretaría. Y sí se ve un cambio. O sea, le comentaba acá al compañero que por ejemplo, actualmente están reestructurando todo el programa para presentar propuestas de financiamiento. Entonces, una de estas nuevas líneas de financiamiento es una línea para divulgación de la ciencia, ¿verdad?, que antes no existía. Entonces, ahora, si uno tiene ahí en mente alguna actividad para hacer divulgación científica, pues ya hay alguna opción por ahí para ir a pedir fondos. La otra es han incrementado la cantidad de dinero que uno puede pedir para un proyecto científico. Entonces, por ejemplo, si antes uno podía pedir 100,000 quetzales, ahora los subieron a 200,000, que igual no es mucho, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, yo me recuerdo que cuando mis profesores metían proyectos, hablaban de millones, ¿verdad? Y era una cosa increíble, ¿verdad? Una cosa increíble. Entonces acá, con nuestras limitaciones, ¿verdad?, pues estamos en lo que estamos. Y, o sea, pareciera que sí, o sea, están cambiando las cosas para bien, pero los cambios son demasiado lentos. O sea, sí se ve demasiada lentitud, y la cuestión es que cuesta mucho convencer a la gente de qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Para uno muchas veces es así como obvio, claro, que hay que poner más dinero en ciencia, pero la gente no lo ve así, ¿verdad? Hay que convencerla desde cero, ¿no?, por qué es importante apoyar la ciencia, la tecnología, porque simplemente no saben ni qué es ciencia, no saben qué es tecnología, no saben que acá la gente podría producir tecnología, que se puede ganar dinero produciendo tecnología, ¿verdad? Y entonces, sin ir muy lejos, un colega me decía por ahí que él tuvo en alguna ocasión la oportunidad de ir al Congreso a exponer, ¿verdad?, algunas de estas ideas, y casi que se fue con la idea de que en el Congreso uno no puede llegar con algo más complicado que una regla de 3, ¿verdad? O sea, ir a explicarle cosas a la gente es muy complicado, ¿verdad? Y es interesante y esto ya lo he oído de varias personas, de que cuando alguien ve una fórmula por ahí,
dicen que ahí están ocultando información. Eso es algo ahí misterioso, no hay que... Entonces, pero esa es la realidad, esa es nuestra realidad. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué estamos como estamos? Bueno, ahí esa es una de las explicaciones. Entonces, claro, para ver un cambio, ¿verdad? Todas estas personas que están en esos puestos deberían tener una mentalidad diferente. Yo realistamente creo que cambiar esa mentalidad ya es casi imposible. Ahí yo confío en que la gente más joven que eventualmente llegue a cargos altos tenga la nueva mentalidad. Y entonces ahí nos queda como que a nosotros, ¿verdad? Influir en esa mente para meter nuevas ideas, nuevas líneas de pensamiento, que cuando uno o alguien llegue con una propuesta no le suene a algo marciano, sino que sea algo que realmente ellos digan, sí, esto vale la pena y hay que hacerlo. Voy a completar. A ver, cuando yo regresé en el 2004, una maleta llena de sueños, de ilusiones, de formar gente que tuviera temas de inteligencia artificial. Y la verdad es que ha sido un camino extremadamente doloroso entre ir y regresar. Y yo creo que tal vez alguna fórmula es que Guatemala es un país de gente talentosa y a esa gente talentosa hay que ayudarla de muchas formas, ¿va? Yo con cero presupuesto mandamos a 14 personas a hacer maestrías y doctorados, y lo único que necesitaban era una carta, pero una carta que explicara quiénes eran ellos. Y recuerdo que cuando alguno de mis alumnos me dijo, mire, yo me quiero estudiar, y aplicó a una beca en Corea y lo mandaron a la mierda, llegó chillando a la casa. Yo le digo, y lo digo como hablo, a mucha puta, ¿y cuál es el problema? ¿Se quiere ir o no se quiere ir? Y se fue a Estonia. Y la gente en Estonia me escribió una carta que está publicada en el blog y dice, Javier, cualquier persona que querrás enviar es bienvenida a Estonia con la beca completa. Entonces, lo que nos toca hacer es rescatar a esa gente talentosa, mandársela a aquel o a cualquiera de los que estemos en ese rollo y decirles, muchachos, váyanse. Pero independientemente de que nos vayamos o no, crear estos espacios que realmente ayudan. Es realmente maravilloso verlos a todos ustedes sentados acá. Cuando me preguntaba Beatriz, ¿y cuánto? Bueno, no. ¿Cuántos fueron la primera vez? Y éramos nosotros, pues aquel y yo, y ya está. Hace 6 meses. Entonces que hay que crear espacios, aunque no les guste tanto las chelas, ¿verdad, Beatriz? Que me dijiste que no les tomabas tanto las chelas. Pero esa estaba buena, ¿va? Esa estaba rica, ¿va? Pero entonces el asunto es crear espacios relajados donde podamos hablar de cosas científicas, donde el rollo no sea chupar por chupar. Entonces, habiendo dicho eso, el micrófono es abierto para el que quiera seguir la conversación. A mí me hubiera gustado que nos metiéramos más al rollo de la simulación. ¿Ya? Pero bueno, entonces el micrófono es abierto. ¿Quién lo quiere? Estabas hablando de simulaciones, ¿verdad? En este caso, tu profesión es físico. ¿Cómo trabajas para un departamento de investigación en la USAC? De alguna forma, ¿cómo hace la universidad o cómo fomenta el trabajo interdisciplinario? Porque lo que yo entiendo, eso es un trabajo que no solamente depende de un solo físico, sino depende de estadísticos y mucho de ingenieros en sistemas, hay gente que esté interesada y que tenga el conocimiento también para poder entenderse entre ellos mismos. ¿Cómo crees que está la forma de educación para todo este tipo de gente en Guatemala? Bueno, actualmente, digamos que la parte de la investigación es relativamente nueva, ¿verdad? Tenemos tal vez
2 años, tal vez, de haber empezado. Y entonces en estos 2 años ha sido más que todo como de encontrar justamente ese tipo de interacción. Lo interesante es que en actividades como esta, ¿verdad? O en charlas de divulgación o en conferencias, o sea, la gente que le interesa llega. Y entonces ahí o sea, hemos establecido algunos contactos, por ejemplo, con gente en la Facultad de Farmacia. O sea, hay gente en biología que les interesa todo esto del cambio climático, por ejemplo. Y por ejemplo, bueno, no lo mencioné acá, pero cuando uno hace simulaciones en una computadora, el resultado de una simulación es un archivo gigantesco de datos, ¿verdad? O sea, números, ¿no? Y uno tiene que analizar esos números, sacar la información relevante. Y por ejemplo, uno de los campos que a mí me ha gustado mucho, pero a lo que no me he metido de lleno, porque igual ese es otro campo de trabajo, es hacer animaciones, películas y simulaciones, películas, mejor dicho, bonitas de los datos que uno hace. O sea, eso es un trabajo para alguien que tiene, o sea, que sabe manejar la computadora, que entiende los datos y que incluso tiene esta aptitud artística, ¿verdad? Acá, ¿verdad? No hay, bueno, hasta el momento yo no me he topado con alguien que le interese hacer ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, todas estas películas hermosas de los agujeros negros que colisionan en las galaxias y las simulaciones que salen en, no sé, Nat Geo, que hacen todos estos, o que salen en los documentales de Cosmos Interstellar. O sea, es gente con, digamos que en ese caso tiene las dos cosas, ¿no? Una aptitud artística y una aptitud para trabajar con computadoras. Entonces, por ejemplo, uno podría tener o podría armar un proyecto en donde justamente el objetivo sea ese, ¿verdad? Yo tengo los datos, yo necesito que alguien me haga una película muy bonita con estos datos, ¿verdad? Porque yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Puedo intentar hacerlo, pero no me va a quedar bien, ¿verdad? Entonces, alguien que tenga esa aptitud en las dos áreas podría hacerlo. Y luego, definitivamente, hay cosas que, si uno trabaja con computadoras, uno necesita gente que sea muy hábil programando y muy hábil analizando datos. Y entonces, ahí, definitivamente, un ingeniero en sistemas podría hacer un muy buen trabajo. El problema con esto, ¿verdad?, es que la gente no va a venir a trabajar con uno de gratis, ¿verdad? Y no debería ser, o sea, hay que pagarlo por ese trabajo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde viene la limitación, ¿verdad? O sea, es difícil contratar gente en la universidad porque ahí siempre hay problemas de dinero, así es la cosa. Pero entonces están todas estas opciones, ¿no? Por ejemplo, en la CENACYT uno puede meter un proyecto, etcétera, etcétera, y es algo que se puede hacer, ¿verdad? Está en nuestros planes hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Definitivamente. Hacer proyectos con más gente, más multidisciplinarios, ¿verdad? Donde podamos tener ese tipo de interacción. E incluso, por ejemplo, hacer videos o películas educativas, ¿no? Algo que vaya más hacia los jóvenes que están todavía en el colegio y que todavía no tienen idea de qué quieren hacer. Pero todo este es trabajo que hay que hacer y que se tiene que financiar, ¿verdad? O sea, la gente no va a trabajar de gratis, definitivamente que no, ¿verdad? Y hasta el momento, ¿verdad? Las fuentes de financiamiento son limitadas, pero sí se pueden explotar. Esa es una de nuestras metas, ¿verdad? Es una de nuestras metas a futuro. Como te digo, ahorita como que todavía nos estamos acomodando ahí un poco, estamos todavía explorando todas estas fuentes de financiamiento. Sin ir muy lejos, ¿no? El año pasado escribí un proyecto ahí para la DIGI, la Dirección General de Investigación en San Carlos, y lo aprobaron y todo, y qué bueno, ¿verdad? Entonces, hace unos días fue a la ¿cómo se le llama esta cosa? Reunión de inducción. Y ahí casi que no se arrepienta de haber metido un proyecto, ¿no? Porque la cantidad de burocracia que hay que hacer para poder realmente hacer las compras y todo esto es una cosa que uno dice así como, bueno, ni modo, ¿verdad? No hay de otra.
¿verdad? Pero, entonces, pero digamos, esto es así como que es la primera vez que uno pasa por ahí es difícil. Ya después dice, no, si es tal formulario, es tal cosa, y ahí se va, ¿verdad? Entonces, yo creo que todavía estamos en esa etapa de explorar, de ver qué se puede hacer, con quién se puede trabajar, y yo diría que en unos años pues, quisiéramos tener un alcance más grande, ¿verdad? Por ejemplo, hacer ese tipo de proyectos, ¿verdad? Donde podamos realmente abarcar áreas más grandes e incluso, ¿verdad? Colaborar no solo con físicos ni con matemáticos, sino con gente de otras áreas. ¿Qué experiencia con empresa privada no has tenido? O no has, fíjate que la plata en Guatemala la tienen los dueños de la plata. ¿Ah? Y pensando en el modelo y la solución, en la historia de estos 20 años, a mí sí me han tocado a veces, le llegan de rebote. Por ejemplo, un ingenio hace 3 años quería una optimización. ¿Quién la pidió? Un venezolano que coordinaba una unidad ahí. Alguien que sabía que eso no lo hacía un ingeniero, que tenía que haber científicos. Tú sabes, la ciencia de datos ha crecido tremendamente. He hecho uno que otro proyectito, pero muy pequeño. Yo la propuesta y la pregunta de inquietud es, porque yo veo que del Estado, sea USAC, sea lo que sea, no va a salir nada en los próximos 30 años. En cambio, hay necesidades, por ejemplo el tráfico, es una necesidad. Hay empresas grandes, porque ya Guatemala tiene empresas, corporaciones fuertes que necesitan optimización, modelos de datos, mucha estadística, muchos modelos estocásticos. Entonces, la pregunta sería, ¿no crees que sería bueno con un liderazgo como el tuyo o el de algunos más, juntarse, empezar a hablarse y lograr lo que los viejos de mi tiempo, en los 80s, 70s, no hicieron? Que es realmente preocuparse por el desarrollo, hacer una empresa, lo que sea. Y entonces el problema del financiamiento cambia. Te cuento, he visto muchos fracasos de gente que decía que podía, tiene títulos, pero los problemas son gordos. No, pero ahí está México, ahí está el CIMAC, están los amigos extranjeros para puentear los problemas y trabajar por Guatemala. Es una propuesta, porque yo creo que líderes se necesitan. Sí, pero yo directamente no he trabajado con la industria o con un empresario. Sé de un compañero que él por sus medios, ¿verdad? Él es físico y es ingeniero electrónico y trabaja en un ingenio. Y entonces, pues él Fred. Sí. Entonces, pues él logró, ¿no? Hacer un proceso ahí de optimización con los cristales de azúcar, ¿verdad? Una cosa ahí bien interesante, la verdad. Hace como 20 años. ¿Verdad? Y pues ahorita está está trabajando en la patente, ¿verdad? Está trabajando en la patente de este proceso, ¿no? que él ideó. Pero digamos, es un esfuerzo personal, ¿verdad? Aislado. Sí, se necesitaría, ¿verdad? Ir así como que en un bloque, ¿verdad? Ir y proponer ¿no? la solución de algún tipo de problema. Bueno, yo no sé si me iría por ese camino, ¿verdad? Porque a mí eso de hablar con la gente, no, a mí no se me da, la verdad. Y menos de ir a convencerla de cosas que no entienden, ¿verdad? Entonces, bueno, pero de repente, ¿no? Cuando me haga más viejo, adquiero algún talento adicional, no sé. Pero digamos, este tipo de cosas definitivamente hay que hacerlas, y hay que hacerlas, digamos, una de las cosas que propicia que se puede hacer es que haya más gente con la capacidad de hacerlo, y ahí es donde uno necesita más científicos, ¿verdad? Porque cada persona tiene talentos y habilidades diferentes. Entonces, por ahí hay un colega que ya no vive acá, pero que era buenísimo, ¿no? Convenciendo Eduardo. Sí, él era buenísimo convenciendo a la gente, vendiendo las ideas y conseguía financiamiento y todo. Por ejemplo, es algo que a mí no se me da, la verdad. No puedo, pero era muy bueno haciendo ese tipo de cosas.
Y entonces usted tiene el conocimiento, tiene la habilidad, y entonces ahí uno puede ir incursionar. O sea, tan así que les digo que para un proyecto, o sea, le logró sacar dinero a la Universidad Francisco Marroquín. Un proyecto de ciencia pura, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Increíble, y entonces se necesita, yo siento que todavía se necesita llegar a una masa crítica de gente que pueda hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Porque definitivamente se pueden hacer, ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay algunas que uno le llama la atención hacer, otras que no, ¿verdad? Pero ahí sí uno tiene un tiempo finito, ¿verdad? Y una capacidad finita, ¿verdad? Y pues no se puede dedicar a una cosa. Pero definitivamente es algo que se tiene que hacer. Yo con lo que decían en relación a la necesidad de que técnicos se metan en la política estoy absolutamente de acuerdo. Y creo que, digamos, habría que ir planteando como ciertos objetivos en los que uno podría ir poniendo la vista. Me parece que lo del Senacid, por ejemplo, es un desastre absoluto. Y sobre todo que dependa de la vicepresidencia. O sea, Ahí. ¿Cuál es el presupuesto de comida diaria en la presidencia? Hoy lo vimos, son 29,000 quetzales. Sí. ¿Cuál es el proyecto más grande que les han dado a ustedes? ¿Es 3 días de comida, 2 días de comida? Entonces, la idea sería... Como 2,5. Ese sería un buen artículo. La idea que saca veo es, digamos, un poco pensar en la institucionalidad pública que está relacionada con la ciencia. Yo creo que aquí tienes razón, muchísimo en que se relaciona con la universidad. Yo no sé si vos lo ves, por ejemplo, en vez de estar en el Senacid, como secretaría de la vicepresidencia, si podría estar, por ejemplo, en el Ministerio de Economía. Sí, de hecho se ha hablado en el pasado de que haya un ministerio de ciencia y tecnología. Entonces, algunos se han opuesto a eso porque dicen que se politizaría la institución, pero, o sea, ¿qué cosa no está politizada? O sea, eso es así como... Además, la política no necesariamente es mala, pues es una claro. forma de acercarse a la administración de los recursos. Como decía Javier, no, o sea, aquí todo se mueve en política, entonces al final de cuentas, pues ahí va a parar todo. Entonces sí sería bueno, ¿verdad? Hacer ese tipo de cambios. La verdad es que tenemos que cambiar el chip. Tenemos que entender que la política es un proceso de negociación y que no necesariamente toda la gente que está ahí es mala. Pero los únicos, de verdad que los únicos, ¿quiénes de ustedes han votado en este país? ¿Quiénes han votado? Ya no voy a votar. Digamos que el 80% de los que están aquí han votado y tenemos que reconocer que la cagaron. Desde hace 50 años la vienen cagando porque vienen votando por gente que no es lo más adecuado. Simple hecho de mirar la clase. ¿Ya? Porque todos son malos, porque todos son malos. Entonces tienen que ser mucho más críticos o mucho más involucrados. Tal vez no, porque no se vale discurso con fundamento y crítica sin propuesta, como hacen la mayoría de los guatemaltecos. Es que critican, pero no proponen. Y el asunto es proponer, y cuando uno se mete a ese vergel, se da cuenta que es jodido. Entonces sí tienen que involucrarse, si no en la medida de participar como diputados o no sé, sí por lo menos involucrarse en un movimiento ciudadano o en una cuestión donde ustedes tengan claro cuáles son los posicionamientos políticos. Y no hablo de ¿cómo se llama? De ideologías, hablo de posicionamientos. ¿Estamos a favor de la minería, sí o no? ¿Estamos a favor de la educación pública, sí o no? ¿Estamos a favor de la igualdad de los ingresos de la mujer, sí o no? Y etcétera. Eso es un tremendo rollo. Y lo que no hemos hecho los guatemaltecos es construir un país para nosotros. Entonces cuando ustedes se involucren y empiezan a participar y digan, bueno, voy a participar una vez al mes y voy a ir a escuchar qué es lo que tiene que decir cada uno de los grupos que están ahí, y no voy a opinar, sino solamente me voy a dedicar a escuchar, entonces tal vez encontramos la solución. Pero eso depende de ustedes, no depende
de que si unos suicidas nos tiramos en un precipicio y decimos, ahí vamos mucha, y si votan por nosotros bien. Pero bueno, ¿más preguntas? ¿Por ahí o con micrófono, como usted quiera? Mejor la va a votar. No, mejor el micrófono. Buenas noches a todos, yo no soy científico, soy padre de una científica. Pero la verdad es que tengo, desde que mi hija, ella, empezó a estudiar, yo me fui involucrando con el estudio de ella. Y desde entonces vengo oyendo, con el perdón del doctor, de todos ustedes, la misma historia cada ciertas reuniones a las que puedo. Y como decía el compañero que lamentablemente se fue, hay que involucrarse. Yo estoy totalmente en desacuerdo con que este es un país de lo que dijo. Creo que somos una sociedad de eso que está haciendo eso al país. Porque la verdad, criticamos, hablamos y decimos, nos involucramos. Yo soy periodista, Gaby me conoce desde hace rato y hoy yo trabajo ahora en gobierno y me duelen las críticas cuando son sin fundamento. Creo que las críticas tienen que ser totalmente con fundamento. Hoy hablan de los 29.000 quetzales de presidente y nadie ha pensado que es una secretaría que le da de comer a un ejército que se llama SAS. Son simplemente alrededor de 200 personas. Pónganle a 3 tiempos de comida, más las personas que trabajan en la vicepresidencia, más el presidente. No es la comida del presidente. Hay que hacer la crítica directa. Los anteojos, las cosas personales, eso creo que son excesos que no se deben de dar. Y así hay en muchos lados. Pero si no nos involucramos, no cambiamos este país. Si no damos un paso adelante, ¿y qué pueden hacer ustedes? ¿Cuántos de ustedes van a ir a votar en abril? ¿Ya comprendieron que es esa votación que se va a hacer por release? Ah, es que eso ya se perdió, que eso no sé qué, que no sé cuánto. ¿Alguien sabe por qué hay que votar? Hay que votar por el sí para que esta babosada se acabe. Y ya dejen de estar agarrándola de cuestiones de uno. En el caso de la ciencia, hay que involucrarse y hacer un ABC, porque ustedes saben de ciencia. Pero vayan a preguntarle a todos los que están de este lado qué saben de ciencia. No saben nada. Entonces tienen que explicarles a ellos ABC, la ciencia para adultos. Y para vender proyectos hay que venderlos así. La CENACYT es un esfuerzo que ha salido de científicos y como sea, es un primer paso. Pero no van a lograr mayor cosa porque el Estado es una burocracia terrible para cualquier cosa. Los que trabajamos ahí queremos comprar un CD para bajar todo lo que tenemos en un teléfono y pasamos 3 meses peleando para comprar un CD. Y así es el Estado. Así funciona. Y es un sistema que creó esta sociedad. Entonces esta sociedad es la que está llamada a cambiar. Y ustedes tienen cómo hacerlo. Proyectos. Miren, la gente del interior tiene, voy a hablar de un tema, la cosmovisión maya, la astrología maya. ¿Quiénes de ustedes se están involucrando con estas personas para hacer clic con la astronomía? Y hay empresas privadas que están trabajando en el interior, extranjeras, que traen científicos de afuera. ¿Por qué no saben que en Guatemala está? Ayer estuve en un proyecto de Texas, una empresa de electricidad, está trabajando en Izabal, está haciendo interconexiones, y resulta que ¿a qué se dedicaron? A hacer los proyectos aledaños a la naturaleza, a la protección de la naturaleza, porque eso es lo que les pidió la gente. ¿Por qué? Porque eso es lo que conocen, no saben de más. Pero ahí, ¿con quién están trabajando? Con una compañía que extrae níquel. ¿Y quiénes son los que extraen níquel? Una compañía rusa. ¿Y cuál es el país que más becas ha ofrecido científicas y que no las usa? Rusia.
Entonces, creo que es el momento de tomar acciones. Y cuando hablan de ustedes de hacer proyectos, que no los puedo, yo no puedo vender un proyecto, yo puedo comunicar el proyecto, yo puedo hablar del proyecto, yo puedo decir de qué se trata, ese es mi trabajo. Pero ¿quién lo va a vender? Alguien que sabe de marketing. Entonces hay que buscar asociarse con las otras profesiones que les pueden ayudar a crear y a subir más, porque este país de verdad necesita más científicos. Bueno, ¿hay más preguntas? Anímense. O nos vamos, o seguimos. Bueno, la verdad es que el tema política, ciencia es bien complicado, porque cada quien elige o una o otra, ¿verdad? Y la realidad es solo una, ¿verdad? Es muy difícil englobar y mucho más difícil tratar de solucionar la realidad del país hoy. Entonces, ¿qué nos queda a cada uno de nosotros? Informarnos muchísimo más, saber de que pues cada día con más que aprendemos, más ignoramos, la verdad, porque nuestro conocimiento es muy limitado, y seguir adelante, ¿verdad? Entonces, muchos temas, pues, o sea, este es un espacio que de eso se trata, ¿verdad? De debate, de compartimiento, y pues esa es como que mi perspectiva respecto a eso, ¿verdad? Es lo que yo digo. Hay otra pregunta. Hablamos mucho de hacer investigación en Guatemala, ¿verdad? Yo quisiera que tal vez dieras tu perspectiva. Ya sabemos que tenemos limitaciones, ¿verdad? Pero ahora el mundo se ha abierto muchísimo, como que te puedes conectar con universidades de otros países para intercambiar conocimiento, pero digamos, no quiero hablar por todas las universidades, pero mi perspectiva es que las universidades en general te enseñan mucho a salir al campo laboral, que no está mal, está muy bien. ¿Cómo puede una persona iniciarse en este campo de la investigación siguiendo la metodología que ha seguido hasta ahora, educativa que él tiene? ¿Puede cambiar su paradigma? ¿Cómo él puede empezar y conectarse con este mundo, si es lo que a él le gusta, pues? Ok. Bueno, si hablamos de investigación científica, para llegar a lograr una contribución, sí es realmente una grada bastante grande, ¿verdad? que hay que escalar. Y esa grada es justamente lo que la gente aprende en un posgrado, básicamente. Entonces, o sea, no es que alguien autodidacta no pueda hacerlo, pero sería alguien que tenga una disciplina increíble, ¿verdad? Porque es mucho tiempo dedicado a algo, es mucho tiempo dedicado a un tema específico y, o sea, en los posgrados, ¿no? O sea, la gente está becada para que dediquen todo su tiempo a lo que están haciendo. Entonces, si alguien que es autodidacta, que trabaja, ¿verdad? Y quiere dedicarse a esto, la verdad es que está en una desventaja muy grande, ¿verdad? No es que no pueda hacerlo, pero fácil se va a tardar mucho en llegar a un punto en donde realmente pueda contribuir en algo, ¿verdad? Entonces, ahí obviamente, o sea, la solución es, claro, meterse a un programa en una universidad, ¿verdad? Idealmente en otros lugares, ¿verdad? Uno consigue una beca, la beca le paga a uno por estudiar nada más, y uno, pues en el menor tiempo posible, uno está al nivel en donde uno puede contribuir en algo nuevo. Entonces, por ejemplo, si uno se mete a ciencia, ¿verdad? Regularmente uno entra a este campo porque
vio por ahí un programa sobre Einstein o vio Cosmos por ahí, el universo y las galaxias, etcétera, etcétera. Esa es como la parte romántica del tema, ¿verdad? Entonces es investigación en donde las mejores universidades del mundo tienen a sus científicos trabajando. Entonces, por ejemplo, o sea, yo te hablo de mi caso. Cuando yo regresé a Guatemala, yo me di cuenta que si uno quería seguir haciendo el mismo tipo de investigación acá, eso era más o menos como entrar a una carrera de Fórmula 1, ¿verdad? Donde todas las universidades tienen así como que sus autos, ¿verdad? Top line, ¿verdad? Última tecnología y todo. Y uno entra a la carrera como con un Volkswagen, ¿verdad? Y entonces uno entra a la carrera porque nadie le prohíbe no entrar, ¿no? Y uno se puede divertir, dando vueltas y vueltas y vueltas, pero todos los demás lo van a pasar a uno una y otra vez, ¿verdad? Es decir, y uno no les va a ganar, sí, definitivamente no les va a ganar. Entonces, solo por ponerte un caso específico, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo regresé yo estaba en Georgia Tech, en Atlanta, y cuando regresé teníamos un artículo en proceso, ¿no? Entonces dijimos, sí, nos conectamos ahí por Skype y lo que sea, ¿no? Y lo seguimos por teleconferencia. Y tan malo era el internet en la universidad que yo no me podía conectar. Entonces, unas cuantas veces hablamos por teléfono. Ellos me llamaron a mí larga distancia, ¿verdad? Por teléfono, para platicar ahí un poco del proyecto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces ahí, al final, logramos terminar el proyecto, pero digamos, el proyecto digamos, yo era el encargado del proyecto, pero al final así dijimos que yo no podía estar a cargo porque la comunicación era muy complicada, y entonces alguien más tomó el proyecto y al final pues yo salí también en el artículo, pero ya mi contribución fue secundaria, ¿verdad? Entonces digamos que por la infraestructura acá, el internet, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí se tiene una oportunidad. Entonces es cierto que uno puede colaborar y todo, si las cosas acá también funcionaran bien. Bueno, digamos, ahora pues ya funcionan mejor, pero en ese momento tener una videoconferencia por Skype se caía, era imposible. O sea, el internet ahí en la universidad no funcionaba. Y entonces el problema que tenemos acá, en hacer investigación básica a ese nivel es muy difícil. Es muy difícil porque uno está casi que aislado del primer mundo, en donde ellos tienen muchos recursos, ¿verdad? Como desde internet increíblemente rápido, hasta los recursos para decir, fulano está realizando una conferencia, me voy a ir a la conferencia, ¿verdad? Y pasajes de avión, estadía, todo, no hay ningún problema. Acá, ¿verdad? Uno tiene que ir a rogar ahí a ver si le dan a uno el pasaje, ¿verdad? Y a veces sí se lo dan, a veces no, ¿verdad? Entonces todas esas cosas nos van así rezagando, ¿verdad? Y entonces ese es el tipo de problemas que tenemos acá, ¿verdad? Es decir, talento hay definitivamente, ¿verdad? Pero el talento solo no es suficiente, necesitamos toda esta infraestructura, ¿verdad? Que otros lugares lo tienen y acá pues es bastante complicado, ¿verdad? Entonces de que las cosas se pueden hacer, pero hay gente que nos lleva ventaja, no nos lleva ventaja, sino que va más rápido, ¿verdad? Entonces nos van a pasar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, eso no es del todo malo, ¿verdad? Porque entonces uno dice, bueno, en lugar de competir con ellos, mejor hagamos cosas en donde ellos no compitan con nosotros. Entonces uno se puede enfocar en problemas, ahí sí que endémicos a el ambiente en donde estamos, ¿verdad? Que nadie más los va a resolver. Y entonces ahí sí uno puede hacer una contribución grande, ¿verdad? Y entonces ahí sí es más de hacer ciencia aplicada, ¿verdad? Que se necesita un montón, ¿verdad? Uno entra posiblemente a la ciencia por la parte romántica, pero al final de cuentas hay un montón de cosas que se pueden hacer que no son tan glamorosas, pero que son increíblemente útiles, ¿verdad? Y que a corto y mediano plazo pueden hacer una diferencia. Entonces, esa es otra rama, ahí sí otra rama de la investigación que vale la pena explorar, ¿verdad? No todo el mundo se tiene que ir a estudiar
física de partículas, agujeros negros, cosmología, ¿verdad? No necesariamente, pero si es lo que les gusta está bien, pero acá también hay muchas otras cosas que hacer que definitivamente, ¿verdad?, vale la pena.